y cómo se explica la intensidad de la movilización ciudadana en Colombia, invitamos a Jennifer Pedraza, miembro del Comité del Paro, en nombre de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Jennifer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Paro y bloqueos en medio de la pandemia, brutalidad policial, civiles armados, más de 40 personas fallecidas. ¿Cómo defines el momento que atraviesa Colombia? Bueno, este es un momento en el que la verdad la mayoría de la población colombiana y particularmente la juventud hemos decidido salir a las calles para hacernos escuchar de alguna forma, porque los motivos que hoy nos están llevando a paro nacional hay que decir que se los radicamos al gobierno, se los enviamos al gobierno desde hace 11 meses y lamentablemente no hemos tenido respuesta alguna. Se presenta una reforma tributaria que solamente profundiza aún más esos niveles de pobreza, que solamente restringe el consumo cuando tenemos 21 millones de colombianos que ganan por debajo de un tercio del salario mínimo, y esto hace que sin duda alguna haya un estallido social de movilizaciones que mayoritariamente han sido pacíficas y que lamentablemente no han recibido del gobierno nacional una respuesta concreta a los motivos y a las exigencias que hoy estamos solicitando, sino por el contrario, un exceso de represión nunca antes visto, por lo menos por parte de mi generación, en las calles. Entonces, creo que este es un momento en el que vale la pena hacer un llamado al gobierno nacional a que escuche al movimiento social nuestros argumentos, a que atienda nuestras exigencias y a que se establezca realmente una mesa de negociación para darle salida a estos problemas que hoy estamos enfrentando y para que estas necesidades se traduzcan en medidas de política pública que puedan resolver la crítica situación económica por la que hoy atraviesa nuestro país y particularmente la juventud. Jennifer, precisamente mencionadas, el presidente Duque anuncia una operación inmediata para levantar los bloqueos en las vías y asegura que hay un interés criminal de sabotear la economía. ¿Qué tan graves son estos bloqueos y afectan realmente la distribución de insumos médicos, de oxígeno y alimentos y pues afectan la economía en estos tiempos de pandemia? La verdad es que este ha sido el marco conceptual que ha utilizado el gobierno para no referirse a los motivos por los cuales la gente hoy está protestando. Pero hay que decir que desde el Comité Nacional de Paro y la mayoría de bloqueos han establecido corredores humanitarios para permitir que precisamente estas mercancías, estos bienes de consumo básico, pues efectivamente lleguen a las regiones. Pero la verdad es que el gobierno no sale de ese terreno porque es su terreno de confort, pero no habla, por ejemplo, de que ayer tuvimos una mesa de negociación con sus delegados y lejos de encontrar una voluntad política de resolver este problema, de resolver este conflicto, de atender los puntos del pliego nacional de emergencia que hemos construido todos los sectores sociales que estamos unificados en el Comité Nacional de Paro. Digamos que hay una falta de voluntad política por parte del gobierno nacional por resolver esta situación, por dar soluciones a los motivos reales de la protesta. Lo único que hay es represión excesiva a las manifestaciones. No hay una voluntad del gobierno por negociar y por dar solución a los motivos de la protesta. O sea, solamente atiende, por decirlo de alguna forma, los síntomas, pero no atiende las causas reales que hoy están haciendo que millones de colombianos llevemos más de 3 semanas en paro nacional. Hay que decir que tampoco quisiéramos tener que estar movilizándonos en pandemia, pero como les decía, hemos abordado todos los mecanismos institucionales previos antes de entrar en un paro nacional y lamentablemente el gobierno nos ignoró un año y ahora con paro nacional incluso no ha sido suficiente para que el gobierno nacional responda a las solicitudes que estamos haciendo, que además están en el marco de lo posible, de lo plausible, de lo financiable por parte del gobierno nacional, y lamentablemente no ha habido una voluntad política. Yo llamaría al gobierno nacional a que en vez de darle garrote a la gente que está marchando en las calles, porque además las movilizaciones han sido mayoritariamente llenas de arte y de cultura, en vez de darle garrote a su pueblo que está marchando hoy solicitando, digamos, soluciones al hambre que está pasando en este momento, pues debería sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro y proponer soluciones para que podamos darle una salida viable a esta situación. Jennifer, ¿y cuáles son las soluciones que ustedes proponen? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esa agenda que permita una salida democrática a esta situación? Bueno, realmente nosotros hemos construido un pliego de emergencia, o sea, unas solicitudes, unas necesidades de emergencia desde el año 2020 que son absolutamente vigentes. Una de ellas es, por ejemplo, garantizar una renta básica, o sea, un ingreso básico para todas las familias colombianas, bueno, para
para realmente 30 millones de colombianos, para sus familias, que permita reactivar el consumo, reactivar la economía. Nos decían que era mucho lo que estábamos pidiendo, pero recientemente la Autoridad Estadística de Colombia reveló que hay 21 millones de colombianos por debajo de la línea de la pobreza, o sea, el 42% de nuestra población hoy está ganando menos de un tercio del salario mínimo, lo cual hace imposible la reactivación económica y la satisfacción de la demanda de bienes necesarios. Hay 12 millones de colombianos que ya no pueden comer 3 veces al día. Una de nuestras solicitudes es garantizar una renta básica. 2, atender las necesidades del sistema de salud, algo súper necesario en el marco de la pandemia. 3, las necesidades de la educación básica y media para retornar a la presencialidad y para evitar una deserción masiva que ha venido pasando porque el gobierno no ha adoptado medidas suficientes en este sentido. 4, defender la producción nacional porque han cerrado en el marco de la pandemia 500.000 empresas, pequeños, microempresas y negocios familiares, peluquerías, zapaterías, panaderías, que hoy nos tienen en un desempleo rampante del 25%. Creemos que es fundamental que el gobierno nacional atienda estas necesidades urgentes. También estamos hablando de que se tumbe el decreto 1174, que fue la reforma laboral y la reforma pensional, que el gobierno juró que no había, pero que sí hubo, y contra la que marchamos en el 2019 porque precariza aún más las condiciones de trabajo de las personas. Y finalmente, el sexto punto es que se tomen acciones de prevención y de justicia para la violencia machista contra las mujeres que se ha disparado en el marco de la pandemia. Solo en los 2 primeros meses del 2021 la Fiscalía recibió 1.700 denuncias por violencia intrafamiliar y por violencia contra las mujeres, que no ha sido atendida por parte del gobierno. No hay medidas suficientes ni de prevención ni de sanción a este tipo de fenómenos. Y esos son los puntos centrales que nosotros y nosotras estamos solicitando en el pliego nacional de emergencia. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno, la verdad, lo que está haciendo es dilatar la negociación, porque su táctica real, les soy muy franca, desde mi perspectiva es esperar a que la gente se canse de marchar, y que todo siga igual, y al tiempo que esto pasa, pues reprime excesivamente la protesta, y creemos nosotros y nosotras que esa es una actitud demasiado antidemocrática, demasiado autoritaria. O sea, aquí no estamos marchando solamente las personas, digamos, de izquierda, sino incluso gente que votó por el presidente Iván Duque, que hoy demanda soluciones y un acuerdo central. Jennifer Pedraza, miembro del Comité del Paro, muchos éxitos en esos diálogos y muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo.